¿Cómo podemos trabajar o integrar el trabajo de sombra para un poco abrirnos a esa nueva versión de nosotros que pide cambio? O sea, ¿cómo podemos hacernos nosotros el propio trabajo que tú haces? Yo creo que la primera pregunta es, ¿qué de los estándares que estoy viendo que se están derrumbando me están mostrando dónde abandoné mi propia identidad? ¿Sabes? Creo que es un gran momento para revisar estándares, para revisar expectativas, ¿sabes? Se los voy a poner con un ejemplo, ¿no? Sí. Vuelvo a este ejemplo de yo estar aquí ahorita en Europa grabando esto. Una de las grandes cosas que a mí me estaba detonando es la culpa que me daba no estar con mi familia en un momento como este, ¿no? Mucha gente allá en México pensará que soy un individualista por estar acá, ¿no? Y que no estoy sintiendo. Claro que estoy sintiendo mucha culpa. De hecho, poca gente me ha preguntado cómo estoy llevando eso, ¿no? Y está bien, no me lo tomo personal, pero esto me ha permitido ver qué estándares son los que me rigen, porque la culpa que he experimentado, si yo lo analizo, no debería de haber culpa porque es una decisión que yo tomé informada con los demás. Lo que está provocando culpa es el estándar aprendido, la expectativa que yo cargo con mi sistema familiar, con lo que para mí es ser un buen hijo. Porque hay que contextualizar, ¿no? Tú te viniste hace poquito Claro, de México eh, con tu padre con mi padre enfermo, en el hospital. justo, que ya más o menos tenía ese diagnóstico de Sí, que en sí, algún momento se se iba a iba ir. a ir, sí. Y tú tomaste esa decisión Con él, con ¿no? Él él. me decía, yo quiero que te vayas. O sea, antes de ingresar al hospital, yo le dije, papá, si llega a ocurrir algo, ¿qué quieres que yo haga? Yo hago lo que tú me digas. Y él me dijo, vete. Tú te tienes que ir, vete. Eso es una gran oportunidad para ti. Tú requieres ir, ve. Y después lo hablé con mi mamá y lo hablé con mi hermana, ¿no? Y estuvieron de acuerdo. Realmente ha sido uno de los viajes más difíciles de mi vida. Yo viajo mucho y este ha sido uno de los viajes más difíciles de mi vida. Saber de entrada que yo conscientemente no iba a estar en ese funeral, porque sabíamos que iba a ocurrir, ¿sabes? Pero el proceso de lo que está ocurriendo emocionalmente dentro de mí, que además es curioso, no tiene que ver con mi papá, tiene que ver con lo humano, con lo vivo. Me ha llevado a confrontar mis propios estándares, ¿no? La sensación de dónde yo he colocado mi propio significado de ser buen hijo, de ser responsable, de sentirme que soy responsable por las emociones de otros. Mucha gente me decía, claro, es que no vas a cambiar nada de lo que está pasando, pero tal vez tu presencia sí podría hacer una diferencia para la gente de tu familia, ¿no? Y lo entiendo, qué bonito regalo. Pero ¿por qué yo tendría que ser el responsable de sostener el mundo emocional de alguien más? ¿Sabes? Lo primero que se me viene decirte es porque te toca, pero porque ¿Y es por qué, y por algo qué me toca? claro. ¿Por qué te ¿Y por toca? qué me toca? No, ese es uno de los grandes 20, se los comparto muy vulnerablemente como para tenerlo como ejemplo, porque ¿por qué me tocaría? ¿Por qué me tocaría tener que sostener el dolor que no es mío? ¿Alguien se ha preguntado cómo me estoy sintiendo yo? Que no lo manifieste de la misma manera no significa que yo no lo esté viviendo igual. Eso, ese cuestionamiento, esa separación de lo que yo creo como expectativa y como mandato, es algo que si yo no me permito cuestionar, va a determinar parte de mi identidad y por lo Claro. tanto de las decisiones que yo hago en la vida, el cómo me estoy viviendo esto. Y sabes, he elegido empezar a cuestionar esos estándares. No soy mejor ni peor hijo. De hecho, al revés, estoy honrando a mi padre con lo que él quería. Y si eso le molesta a alguien, incluso a mi propia familia, ese es su problema, no mío. Necesitas tener un coraje para esto, pero vamos, necesitas estar en tu centro. Claro, y eso es lo que enseño. Claro. Yo me lo pensaba y yo decía, eso es lo que le digo a la gente en mis entrenamientos. No estarlo viviendo en carne propia sería ser un fraude para lo que yo enseño. ¿Sabes? A eso me refiero con esta pregunta, es ¿qué estándares y qué expectativas han determinado la identidad de lo que crees que eres, que hoy te tienen limitado frente a la realidad que has creado? Eso es un trabajo de sombras. Y
qué tanto estás dispuesto a desafiar esas creencias? ¿Incómodo es? Claro que es incómodo. No te lo digo con la mano en la cintura diciendo, no, entiendo, lo estoy viviendo, es incómodo, hay un precio a pagar. Pero es que crear mi visión va a implicar que tenga que estar dispuesto a pagar ese precio. Y si alguien alguna vez, una amiga me enseñó algo y es, el poder no se pide, se toma. El poder no se pide, se toma. Tu poder personal no está en negociación. En el momento en el que te atrevas a tomar poder sobre tus propias decisiones, vas a poder empezar a crear la vida que tanto anhelas. Y eso a veces implica tener que deshacer muchas estructuras que te sostienen en la actualidad, que han reprimido partes de ti, que hoy te tienen en alejamiento de lo que es tu propia verdad. Me acabo de acordar de una experiencia personal, ya que estamos hablando de esto y a lo mejor ayuda a las personas también a aterrizar lo que significa el trabajo de sombras y cómo también esto te ayuda a sacar esas capas internas que no te pertenecen, ¿no? Cuando yo me vine a España, pues el objetivo de venirme a España era hacer una maestría y tal, y bueno, yo soy hija única, mi madre tenía toda la idea de que yo terminaba la maestría y me volvería. Económicamente, evidentemente, dependía de mis ingresos. Yo tenía ingresos, pues las cosas que yo ya había trabajado anteriormente y ahorrado, pero también mi madre apoyaba de alguna manera, evidentemente, ¿no? Y cuando decidí, porque fue una decisión, me quedo en España, porque también ahí conocí al que ahora es mi esposo. Claro, yo hasta ese momento me había dado cuenta, ya no solamente económicamente, sino emocionalmente, que dependía de mi madre. ¿Y qué capas había? Y yo quiero que aquí tú me ayudes a trabajar esto, para ver si puede ser ejemplo para las personas. Durante mucho tiempo yo había aprendido que debía ser la hija responsable, que debía acompañar a su madre siempre. Esa es la responsabilidad moral que yo había aprendido en mi muy casa. Latino, ¿no? Aparte muy de latino, nuestras no culturas. puedes dejar a tu madre sola, claro. ¿no? Y se me había instaurado como un ruidito interno mío, ya como parte de mi conciencia, ¿sabes? Pero era la voz de mi abuela, de otra abuela, de la madre, de muchos espacios, contextos, pero no era mío, ¿sabes? Y entonces, cuando yo tomé la decisión de me quedo, fue una conversación muy difícil con mi madre, pero muy difícil, ¿no? Me sentí una niña. O sea, cuando yo estoy hablando con ella, me sentí como una niña regañada, ¿no? Y ahí, o sea, es que nunca me voy a olvidar ese momento en el teléfono, fue como tomar el poder y decir, madre, he tomado una decisión, he decidido quedarme, me voy a quedar, y eso obviamente implicaba no depender económicamente, buscarme la vida 100%, empezar una nueva vida familiar y de todo, ¿no? O sea, cambio brutal de vida. Y recuerdo que mi madre, o sea, como respondió como si estuviera regañando a una niña. Pero fue muy interesante, fue muy interesante, ¿no? Y como, te vienes ya, ¿no? O sea, como, no sé qué hacer, ¿no? Con esta decisión, estamos a esta distancia física, una pérdida incluso. De control, ¿no? Absoluta, ¿no? Me dejó de hablar. Un mes, dejamos de hablar. ¿Tú sabes lo que significa dejar de hablar con tu madre? El punto de referencia más importante de tu vida durante un mes fue como un duelo absoluto. Yo lo estoy viviendo. Ahorita mi mamá, hablo con ella y la escucho enojada. Claro. Hay un tajo de enojo. Incluso aunque ella sabía de esta decisión, hay un tajo de enojo y duele. Claro. Pero es que si no sostenemos esa ruptura emocional, esa dependencia emocional, ¿cómo llamarnos adultos para poder sostener nuestro poder? Ahorita que me dices esto, yo te quisiera hacer una pregunta. Sí, adelante. Ahorita hablas de responsabilidad, ¿no? ¿Tú en algún momento pareaste responsabilidad con deber? Sí, siempre. Siempre, desde la niña, siempre. O sea... ¿Qué conlleva ese pareamiento de estos dos conceptos? ¿A qué te lleva en la vida? A ser siempre la niña buena, la que no incomoda. Exacto.
la que siempre tiene que hacer las cosas correctas, porque es el deber, ¿sabes? ¿Qué costo? Limitarme a mí los propios deseos que yo tenía en la vida o expresarme. Simplemente el hecho de expresarme con las cosas que quería, que realmente quería en la vida, era muy complicado, ¿no? Pero también ha traído consigo algo que yo creo que me ha llevado a donde estoy hoy, que es a defender mi propia identidad, ¿sabes? Justo. Cuando le quitaste la sensación de deber, cuando separaste estos dos conceptos, porque quedarte en España fue una elección de romper con el deber. Tú elegiste ir en contra del deber. La responsabilidad como vehículo para romper con el concepto de deber. Recuperaste curiosamente tu expresión. Totalmente. Es bien interesante, ¿no? Es Porque muy interesante. la incomodidad como rito de paso. Pero era y sentía como esa sensación de mi alma me está pidiendo esto, ¿sabes? O sea, era como algo mucho Entiendo más perfecto. fuerte que yo. Igual yo digo, ¿Sí? mi alma me pide estar aquí. O sea, sí, mi corazón realmente está feliz de estar aquí. Sí, ahora bien, yo les digo a toda la gente que nos escucha, no estoy diciendo que mi decisión sea aplicable a todo el mundo, que todos deberían hacer eso. Bueno, no sé, bueno, depende de las circunstancias, ¿no? Sin embargo, creo que el mensaje importante es cómo tú te sientes después de esa decisión. ¿Cómo se siente incluso no después? No ¿Cómo después. se siente en el momento? ¿No es qué te expande? Yo creo que hemos aprendido a tomar decisiones basadas en lo correcto, lo incorrecto. ¿Para quién? Si al final el único que se va a comer el pollo al final del día eres tú. Yo lo pensaba y yo decía, a ver, toca admitirles, ¿no? Yo pensaba, decía, ¿qué va a decir la gente cuando llegue al funeral? Iban a decir, ¿por qué el hijo no está? Muchos de ellos no entienden el contexto del por qué estoy aquí. Iban a decir, pinche niño egoísta. No, cabrón, supieras realmente la conversación que yo tuve con mi papá antes de esto, pero es irrelevante. Nunca lo van a entender. Y es que no debería de importar que lo entiendan. ¿Sabes? Porque al que le va a resultar expansivo o no expansivo es a mí, es a ti. Lo que sea que estén rompiendo es propio. Y en algún momento llega el entendimiento para el sistema. ¿A qué me refiero? Claro. ¿No? Claro. Hoy en día, ¿cómo yo me llevo con mi madre? Fenomenal. O sea, ella está feliz de la vida de verme crecer, de verme hacer lo que me apasiona. Ella es feliz porque soy feliz. ¿Sabes? Esa sensación curiosa que en su momento no lo entendió así para nada. ¿Qué habrá sido primero? Yo te hago la pregunta. Ajá. ¿Es que el sistema lo entendió? ¿O es que al haberlo entendido tú y el haberte adueñado tú hace que tu sistema, por lo tanto, se comporte de esa manera? Si somos creadores de la realidad, ¿qué fue primero? ¿Será que cuando nosotros nos adueñamos de una realidad, el sistema no le queda de otra más que tener que acomodarse ante esa realidad? Absolutamente. Claro. Entonces no es un accidente. Ajá. No es que las circunstancias eran las propicias, no es que mi madre haya estado con la ilusión de que yo me vaya y no vuelva, no. Las circunstancias me jugaban en contra, el sistema no quería que se Tú mueva. tomaste el poder. Exacto. El poder no se pide, se toma. Es duro cuando lo tengo que tomar, porque es tomarlo con todo lo que implica, ¿no? Es tomarlo y saber que va a destruir, tiene que destruir algo. Tiene que. Destrucción y construcción son dos fuerzas que están en constante creación. ¿No? Nada se destruye realmente, solo pasa de forma. Okay. La ciencia no lo explica, es de verdad la energía, de verdad no se crea ni se destruye, solo se va transformando. Esto es real, ¿no? A algún lugar tiene que ir toda esta energía, no se pierde. En una muerte, la muerte de mi padre, en algún lugar tuvo que haber ido esa energía. No se pierde. Iría en contra de las leyes científicas de la vida. No, ya dejen ustedes espirituales, científicas de la vida. Entonces, cada proceso de destrucción no es más que un proceso de recreación. Es incómodo, sí,
pero es que la gente que se atreve a hacer grandes creaciones es la gente que está dispuesta a pagar el precio de sus propias destrucciones. Uy, esto tenemos que remarcarlo, ¿eh? Sí. Es real. Los grandes líderes, las grandes empresas, todo ha venido a partir de estar dispuesto a cruzar a través de mis grandes destrucciones. Hasta ser mamá. O sea, bueno, es una cosa tan simple. Crear a un hijo. Tienes que pasar por un proceso de destrucción de identidad. Tienes que estar dispuesta a que algo dentro de ti se transforme para poder dar lugar a una creación de vida. La creación requiere de su opuesto. Momento de crear. Y creo que esa es la mejor señal de que estás avanzando en la vida. Total. Estas Están invitaciones a rompiendo romperte. Entonces, 2026 es un año chungo, no lo sé. Pongan el juicio que quieran. Es un año de oportunidad de creación con su contraparte, Claro. la destrucción. Es un año bisagra.